Estuvimos calentando la pista con nuestros comentarios sobre las declaraciones del gobernador del Banco Central, porque es que la economía nos mueve alrededor de todos los temas del día a día. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Rafael, buenos días. Muy buenos días, estimados. Para mí un placer conversar con ustedes sobre temas importantes como el transporte. Tantos temas sobre el tapete. Recientemente el CONEP ha estado expresando preocupación sobre el tema del transporte de carga, que siempre, cada cierto tiempo es cíclico, genera grandes escollos para las empresas. Cuéntanos un poco el panorama en este momento, cuáles son las principales preocupaciones del CONEP. Bueno, el tema de transporte es un tema complejo que afecta sensiblemente varias cosas, pero dos muy importantes. Los niveles de competitividad del país, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de colocar nuestros productos a un precio competitivo en el exterior, y el costo de los productos internos en nuestro mercado. El transporte es un gran componente del costo de un producto en la República Dominicana. Y en nuestro país tenemos una situación muy preocupante, porque bajo una figura de sindicato tenemos colocado todo el transporte del país y varios negocios adicionales, no solo de transporte, sino de importación de refacciones de vehículos, de repuestos, de combustibles, y esta situación de una especie de oligopolio o de monopolio colocado bajo la figura de sindicato evita que el Estado pueda regular de manera adecuada. Rafael, vamos el sector más directo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa con los sindicalistas, con Fenatrado y con los demás sindicatos? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un tranque entre la empresa, la exportación y ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos proponen? ¿A dónde está esa falta de competitividad que nosotros tenemos? El problema esencial viene porque aquí, si usted quiere montar una compañía de transporte para entrar en competencia y poner buenos precios, es imposible porque el sindicato lo bloquea. No puede usted entrar a los puertos. Hay una situación de bloqueo de hecho. Y no ha habido una respuesta del Estado organizada para poder regular esto, ordenar esto y evitar que las vías de hecho, es decir, que un sindicato te bloquee la vía de acceso a la empresa o la vía de acceso al puerto a través de hechos de fuerza, y eso ha generado que tengamos un sistema con altos costos para la movilización de mercancías, tanto de exportación como de importación. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Más que nuestros competidores, por ejemplo, hablábamos de Centroamérica ahora hace unos minutos. ¿Cómo nos comparamos en esos términos con otros países? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta porque te puedo decir algo que te va a sorprender. Poner un furgón en China, en barco, el costo de trasladarlo es más barato que transportarlo desde la capital a Montecristi. Para que tú tengas una idea del alto costo de transportación que hay en la República Dominicana. Y la mala calidad del transporte. La mala calidad en muchísimos casos. Pero todo esto viene porque no hay un sistema de libre competencia y de libre acceso. Si Hugo quisiera, por ejemplo, iniciar un negocio de transporte de carga, montar una compañía, poner buenos precios, se vería imposibilitado hacerlo porque el sindicato simplemente lo bloquea. Pero Rafael, si yo quisiera poner una ruta de guagua, en muchos países del mundo se da eso, porque hay sindicatos que te bloquean, que monopolizan un poco la participación para cuidar a todo lo que está en el ambiente del transporte. Lo que sí ahí tiene mucha razón es con el tema de, óyeme, los precios, el servicio que me están dando, porque el problema está que el transporte está muy caro, porque si no estuviese tan caro, ustedes no fueran a montar una compañía de transporte, ustedes se fueran con el mismo Fenatrado o con el sindicato que están teniendo el problema a hacer el transporte, sino que el transporte es muy caro, no tiene calidad, ustedes no tienen garantía tampoco para el transporte de su mercancía. Es una serie de factores que hay ahí. ¿Por qué no se sientan con el sindicato? ¿O este hombre no quiere entrar en eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que es un tema evidentemente complejo. No es tan sencillo como que es un sindicato. Y es lo que nosotros hemos dicho. Es que está amparado bajo una figura de sindicato muchísimos propietarios de muchas cantidades de vehículos. Es decir, empresas verdaderamente montadas dentro de una figura sindical que se niega a la competencia. Entonces, hay una corte de Puerto Plata que tomó una decisión muy importante e histórica y que disecciona y diferencia lo que es un sindicato de lo que es un conglomerado económico que debe convertirse en una empresa. Y ha dicho que esa entidad lo que debe es convertirse en una empresa y entrar bajo las reglas del mercado.
¿Por qué se resisten a entrar o convertirse en empresa? Porque inmediatamente sean una empresa, no pueden bloquear el acceso de otras empresas. En adición a eso, o sea, es una figura ciertamente compleja, porque tú tienes en el sindicato un conjunto de propietarios, tienes un conjunto de trabajadores del transporte, tienes un conjunto de otro tipo de trabajadores especializados. Entonces, es como si fuera una hidra de 7 cabezas. Y lo que tenemos en República Dominicana es que organizar el sector. Hasta ahora no ha habido una acción efectiva tendente a organizar el transporte de carga, dar una nueva ley. No ha habido una acción, no efectiva, no ha habido una acción. Porque entonces, si hay una acción, bueno, uno dice, pero no ha habido una acción. Definitivamente. Entonces, tenemos uno de los grandes problemas nacionales situados en el tema del transporte y desde años no nos hemos decidido a tomar decisiones que al final van a beneficiar a toda la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en la medida en que podemos colocar más productos en el exterior, entran más divisas. Claro. Y en la medida en que es más fácil transportar lo que entra, llega con mejor precio a los a los anaqueles y, por tanto, a las despensas del consumidor. Ese es un tema de alto voltaje. Y en días pasados, los empresarios del transporte de carga, que es una especie de terrorismo empresarial, dieron una demostración de fuerza cuando enseñaron los molleros con todos esos vehículos estacionados en las principales vías de la República Dominicana, para que la empresa privada y la sociedad y el Estado viera qué disposición de fuerza están ellos en posibilidad de usar para detener el país el tiempo que ellos quieran. Ahora, un cortocircuito va a ser cuando se reúnan ustedes en el pacto eléctrico con el Estado Dominicano. El sector empresarial privado está en oposición a que el gobierno participe con la planta a carbón en la zona de San Cristóbal y Baní. ¿Por qué no aceptar que el gobierno también se reparte el pastel en lo que un momento el presidente Medina llamó la mafia eléctrica? ¿Qué es lo que pasa allá? Mira, esa es una excelente pregunta, pero tengo que contestar la primera parte de lo que comentaste. El monopolio de la fuerza en un país, según la teoría clásica, lo tiene el Estado. Y solamente lo debe ejercer pero el que Estado. Hay militares, hay generales que tienen camiones también. Entonces, que el Estado participa. El Estado, los organismos represivos del Estado participan en esa empresa paralela. La cantidad de militares que tienen vehículos de transporte de carga pesados y que sus choferes andan con armas de fuego de alto calibre, todo el mundo lo sabe. Sí. Como dijo Jesucristo, tú lo has dicho. Entonces, ese tema de demostraciones de fuerza que desafían a la sociedad y desafían al Estado, no podemos permitirlas en República Dominicana, porque si la permitimos en un ámbito, se reproducen y crecen, y luego vemos demostraciones de otro tipo, como la que criticábamos o criticaban ustedes en el segmento anterior, de alguien que decide poner una bomba en el metro de Santo Domingo, para hacer una demostración. ¿Qué dice el presidente de la República sobre este tema? ¿Ya han hablado con él? ¿Han hablado con algún ministro? ¿Se les dice algo? ¿Ha hecho el CONEP alguna propuesta para tratar de solucionar este problema? Mira, nosotros de manera constante e histórica hemos estado reclamando la solución del tema de transporte. Hubo un decreto en el año 1992 del presidente Balaguer que ordenó a las fuerzas del orden proteger cualquier vehículo de una empresa que entrara a puertos. Pero con el tiempo se ha ido relajando esta medida y hemos vuelto al estado de la naturaleza. Nosotros de manera constante hemos estado solicitando al gobierno y a los órganos reguladores que tomen una acción en este sentido. Hay una ley de transporte que está en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que crearía el marco jurídico. Nadie le ha hecho caso con eso. Es así. Entonces, que crearía el marco jurídico, por lo menos, y la institucionalidad, porque aquí tenemos 1000 órganos de regulación del transporte, dispersos e inefectivos. Crearía las condiciones institucionales para ayudar a resolver este problema. Pero esto no se queda en un problema de ley. Esto es un problema de institucionalidad y no de voluntad política, ¿no? De institucionalidad y de aplicación y vigencia del Estado de Derecho. Porque la libre competencia es un mandato de la Constitución de la República. Rafael, tenemos que irnos a una pausa. Franklin ha dejado una pregunta en el aire importante, el inicio de la discusión del pacto eléctrico. Vamos a ver eso después de que tengamos este compromiso comercial. No se vaya. Señor Rafael Paz, quedó pendiente una respuesta a la pregunta que le hice sobre el pacto eléctrico. Cuando se anuncia el pacto, todo el mundo aparece sonriente ante la cámara de televisión. ¿Es tanta la alegría o vienen problemas? Bueno, mira, Franklin, quizás tú introduciste este tema de la manera más correcta posible. Creo que es un motivo de satisfacción, más que alegría,
que se hayan iniciado las discusiones del pacto eléctrico. Nosotros como sector lo hemos estado reclamando desde hace tiempo, desde que se acercó el vencimiento del plazo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque hay que recordar que en el año 2012, en enero, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo y dio un plazo de 1 año para la discusión del Pacto por la Educación y el Pacto Eléctrico. Ese plazo venció y los primeros que hicimos el llamado de atención con el vencimiento de la fecha fuimos nosotros. El Consejo Económico y Social hizo todo un trabajo para iniciar el Pacto por la Educación, se concluyó satisfactoriamente, ahora gratamente el presidente ha convocado el Pacto Eléctrico. Esta es una de las patas de lo que nosotros hemos denominado un pacto por el empleo formal en nuestra visión de desarrollo del país y de cambio del modelo económico, y por eso creo que es una satisfacción para todos los sectores sociales que podamos iniciar una discusión de un aspecto muy sensible para la competitividad, pero también para la economía nacional. ¿Y qué opción tienen ustedes en que el gobierno participe activamente en la inversión, en la implementación de plantas de generación, en repartir el pastel, como se llama? Esa es una excelente pregunta, Franklin, porque me permite aclarar varias cosas. Primero, nosotros hemos respaldado toda iniciativa gubernamental que tienda a solucionar el problema eléctrico de la República Dominicana. Recordemos que si no tenemos una solución al tema eléctrico, vamos a seguir teniendo problemas de calidad de vida, problemas de competitividad productiva, que va a encarecer las exportaciones y a dificultarlas además de todo, y vamos a tener un problema fiscal, porque ya el subsidio eléctrico representa una parte muy importante de los pagos y compromisos financieros del Estado. En esa tesitura nosotros hemos respaldado las acciones llevadas a cabo por el presidente. Ustedes no han visto ningún pronunciamiento y ninguna acción del Consejo Nacional de la Empresa Privada o de alguna de sus organizaciones más representativas que sea contrario a esto. Hemos estado en una posición bastante constructiva en el Consejo Económico y Social para crear las condiciones para que esto fluya de la mejor manera. Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho? Otra cosa. El sector público no es ahora que está participando en el pastel de generación. Recordemos que aquí las dos principales generadoras, que son Eje Jaina y Eje Itabo, los dos conglomerados más grandes, son empresas mixtas, con una gran participación estatal. O sea que el Estado, en la parte de inversión en generación, tiene una presencia significativa. Ahora lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que las conversaciones del pacto fluyan de la manera más eficaz posible. Que tengamos una discusión concienzuda, que analicemos y entendamos cuáles son los problemas del sector, que no son solo el de la generación. Tú podrías generar a 2 centavos de dólar, pero si tú tienes un problema en la transmisión, en la distribución y en el cobro de energía, vas a tener un sistema deficitario como quieras. Rafael, ¿cuál es la agenda que lleva el CONEP a la mesa a esta discusión del pacto? Mira, todavía es muy prematuro para decir cuál es la agenda del Consejo Nacional de la Empresa Privada, porque eso tendrá que ser objeto de un consenso amplio a lo interno del sector. Y yo quiero aprovechar para recordar lo que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Son más de 50 asociaciones empresariales que se agrupan bajo una misma sombrilla, que de manera consensuada articulan posiciones en favor del desarrollo de la economía y de los sectores productivos nacionales. Entonces, todo ese conglomerado de organizaciones tendrán que sentarse, lideradas por el CONEP, a definir una agenda de temas. Yo sí les puedo avanzar que va a estar esa agenda agrupada en los temas esenciales. El tema de la generación, el tema de distribución y de institucionalidad. O sea, cómo está el sector planteado en la ley y cómo opera en la realidad y cómo acercamos una realidad a otra. ¿Tienen ustedes ese planteamiento? O sea, ya ustedes tienen una idea de cómo debe de hacerse para que el sector funcione. Nosotros filosóficamente tenemos una serie de posiciones. Ya hemos avanzado muchísimo en el tema porque en el año 2008, como recordarán, el Consejo Nacional de la Empresa Privada elaboró un documento que fue propuesto a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en aquel momento, que fue elaborado básicamente por un consultor que contrató el Consejo Nacional de la Empresa Privada para tratar de ajustar el sistema eléctrico a una condición más favorable y más productiva. Rafael, hay una serie de hechos violentos que han ocurrido en estos últimos días. Uno incluso ha tocado el sector eléctrico, el intento de sabotaje de las líneas eléctricas en el sur.
¿Cómo ve el Consejo de la Empresa Privada este ambiente que se está creando alrededor de hechos muy concretos que no son comunes en República Dominicana? Ataques armados en una cárcel, un bombardeo a un medio masivo de transporte, el intento de sabotaje de las líneas eléctricas. ¿Qué representa eso para la empresa privada del país? Mira, yo creo que más que pensar en qué representa para la empresa privada, debemos pensar en qué representa para el país. Sí, claro. Pero tú como representante de la empresa privada. Nosotros entendemos y lo hemos planteado históricamente. El principal activo con que cuenta la República Dominicana es la paz social. Esa paz que hemos tenido en los últimos 50 años es lo que nos ha permitido crecer, desarrollarnos y avanzar a un paso que, comparándonos con los países de la región, ha sido más sostenido. Hemos tenido crecimiento económico ininterrumpido en términos concretos, salvo excepciones, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Y hemos tenido estabilidad. Entonces, debemos hacer todos un esfuerzo y un compromiso por preservar esa paz social. El Estado debe dar una respuesta contundente a cualquier acción que tienda a desestabilizar el país o a afectar el clima de paz que es natural de los dominicanos. Los dominicanos somos un pueblo pacífico, somos un pueblo bueno y trabajador. Ahora, esos elementos que están buscando crear caos y desordenar el río o revolver el río para pescar, hay que cortarlos de raíz. Y por esa paz social también va a depender del aspecto salarial, de los reclamos de los sindicalistas, de los sindicatos, que se mejore el nivel de ingreso de la gente que produce los bienes que ustedes distribuyen. ¿Hasta dónde ustedes van a influir en que eso también se maneje y no se llegue a la insubordinación pública o a lo que se le llama el desorden? Mira, Franklin, excelente pregunta, porque me permite conectarlo con algo que reflexionaba Hugo antes de mi entrada al set. Nosotros en la República Dominicana lo que debemos sentarnos es a definir cómo vamos a construir una economía que funcione adecuadamente y que pueda... ¿Colapsó este sistema? Bueno, este sistema hay que cambiarlo. Nosotros hemos dicho que el modelo económico está agotado. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores que crecen son los sectores que menos empleos generan. Y el mayor distribuidor de riquezas que hay es el empleo formal privado. Entonces, si la economía crece, pero es incapaz de generar empleos formales y empleos de calidad, entonces vamos a tener un crecimiento que no se traduce necesariamente en beneficio para la gente. Ayer había un almuerzo, el almuerzo anual de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y hubo una magistral exposición de don José Vitienes, que fue pasado presidente del CONEP y una de las figuras históricas del sector empresarial. De hecho, fue quien lideró muchos de los procesos de transformación económica del año 92, que fue la última gran reforma económica que se hizo. Rafael, pero parece que la propuesta del CONEP para el empleo formal se trancó en el tema del código. Mira, entonces estamos estancados. No, mira que Ana, qué bueno que tú lo dices, porque me permite ampliar lo que es la propuesta del CONEP. La propuesta del CONEP gira en torno a 9 ejes básicos, entre ellos el pacto por la reforma del sector eléctrico, el pacto fiscal, una reforma del servicio exterior, un nuevo mecanismo de financiamiento para las pequeñas empresas que sea estructural, o sea, no de financiamiento necesariamente, sino de facilitación de sus operaciones. Aquí es un problema tú abrir un pequeño negocio, pero también es un problema cerrarlo, porque no hay una ley de quiebras en la República Dominicana. Tenemos que crear un mecanismo de financiamiento de la actividad productiva que sea eficaz y que permita que sea fácil producir, fácil generar riquezas, fácil exportar. Entonces, nuestras propuestas van en ese sentido y nuestra visión es colaborar con el gobierno y con los gobiernos para hacer esto concreto y efectivo. Hay una pregunta que no te puedo dejar de hacer, tenemos que irnos ya, pero hay un tema que siempre enrarece cualquier conversación a largo plazo y es el de la reelección. Ya comienza el ruido en torno a las encuestas a aparecer en los medios de comunicación, los grupos a presentar propuestas. ¿Qué postura tiene el CONEP ante una posible modificación constitucional que permita una reelección en este momento, en esta coyuntura? Mira, ese es un escenario hipotético porque no ha habido ninguna manifestación real de parte a nivel institucional que tienda a alguna modificación en ese sentido. Pero lo que yo te podría decir, primero que el CONEP no ha fijado posición en torno a eso, no lo ha discutido en sus órganos directivos. Tercero, que eso al final de lo que se trata es de una discusión que tienen que tener los dominicanos en algún momento sobre lo que es la Constitución para ellos. Hay una diferencia filosófica entre los franceses y los norteamericanos. Para los franceses, una Constitución es el reflejo
de la voluntad popular de momento y cambia conforme a ella. En la revolución se refunda la república cada vez que hay una modificación constitucional. Incluso en la Revolución Francesa hubo más de 10 constituciones, porque conforme variaba la voluntad popular había un cambio del ordenamiento estatal. Ahora, los americanos tienen una visión diferente. La Constitución es un reflejo de los valores fundacionales del Estado norteamericano, y por eso vemos que aunque han habido pequeñas enmiendas, la estructura esencial de la Constitución norteamericana se ha mantenido durante todos los años de vigencia de ese Estado. Entonces, República Dominicana debe reflexionar en torno a eso, porque lo que no podemos estar es constantemente en este tipo de discusiones. Sí. O sea, nuestros grandes retos son las reformas que necesitamos hacer, las grandes reformas económicas para que haya más bienestar para la gente, para que haya más producción y para que haya más riquezas en la República Dominicana. Y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra visión, y día a día trabajamos en el empresariado y en el Consejo Nacional de la Empresa Privada para lograr que eso sea posible. Quizás para despedirme, ya que tú me has dicho que nos queda antes poco. De despedirte y todo, y lo que ibas a decir, te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cómo está la cosa? ¿Está buena? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo vamos? Bueno, ahorita te lo voy a preguntar como que te pregunté, te encontré en la calle, ¿cómo va todo? Está buena, pues no se vende. Tú decías algo ahorita que me llamó mucho la atención, y lo que yo creo es que debemos felicitar a los dominicanos para, a pesar de todos estos problemas estructurales que tenemos, han generado algún tipo de crecimiento o de actividad económica. Todo el que en la día a día se faja, un pequeño empresario, un microempresario, un mediano empresario y un dominicano que sale a producir, un trabajador que tiene esa actitud noble y comprometida de generar ingresos y sale en la República Dominicana a trabajar, hay que felicitarlo, porque aquí es difícil generar ingresos con todas estas distorsiones impositivas. Pero ¿cómo va? Legales. ¿Bien, más o menos? Tenemos el reto de comenzar a reformar el país para que vayamos mejor. Si no hacemos eso, nos vamos a sentir que estamos dando vueltas siempre y que las cosas no mejoran. Bueno, pues... Maneja muy bien, Rafael. Al final no me respondiste, pero también. Él tiene esperanza de que las cosas mejoren. No, yo también la tengo, ¿eh? No se te nota a veces. Sí, hay que ser realista, ¿eh? Vámonos a una breve pausa y regresamos con más. Gracias, Rafael, por acompañarnos.